Entonces, el día de hoy vamos a iniciar conociendo un poco más, sí, sobre el párrafo. Esto es un tema realmente muy importante dentro del, pues como de todo el mundo de la comprensión de lectura, ¿cierto? Vamos a saber aprender qué es un párrafo, cómo se organiza un párrafo, cuál es su estructura y lo más importante, cómo nosotros podemos, ¿cierto?, llegar a reconocer ciertas características que poseen los párrafos dentro de un texto a la hora de que nos planteen las preguntas en el examen, ¿sí? Entonces, comenzamos por acá. Decimos que un párrafo es una construcción, ¿sí? O es una idea significativa que está compuesta ¿por qué? Por un conjunto de oraciones que obviamente están conectadas entre sí. ¿Sí? Un párrafo es una construcción que se hace a través de distintas oraciones, las cuales en su totalidad pues siempre me van a llevar a diferentes ideas en el texto que giran en torno ¿qué? A un mismo tema. Ya nosotros en clases anteriores sabemos cómo identificar un tema. Hoy también nos vamos a centrar un poco en el tema de las ideas, que seguramente por ahí estamos flaqueando con el tema de las ideas, pero dentro de lo que tiene que ver pues como con el contexto del párrafo, hoy nos va a quedar un poco más claro esa parte. Entonces, todas las ideas o todas las oraciones que conforman un párrafo giran en torno a qué, nos orientan al tema que nos está planteando el autor dentro del texto. En un párrafo, como ya sabemos, pues obviamente tenemos ideas, las cuales pueden ser de dos tipos. Vamos a encontrar también que los párrafos no se clasifican, sino que se dividen por ideas principales y por ideas secundarias. Tenemos que aprender a identificar cuando el texto me está mostrando una idea principal y cuáles son las ideas secundarias para no entrar como a veces a vagar en las diferentes opciones de respuesta que se nos puede presentar en los exámenes. Obviamente ahí nos evalúan que la coherencia, ¿cierto? La cohesión del texto. Entonces esto es muy importante. Vamos a encontrar obviamente lo que les decía, idea secundaria, que son las que apoyan la idea principal que se presenta en un párrafo. Hoy vamos a trabajar, vamos a aprender a identificar las ideas principales de los párrafos, no la idea principal, ¿cierto? O la idea central de un texto, no, eso ya lo vimos. Hoy lo vamos a reforzar, pero hoy todo va dirigido hacia el párrafo, ¿ok? El párrafo entonces siempre posee una idea principal, las demás ideas secundarias obviamente complementan esa idea principal, entonces eso no lo olvidemos, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando analicemos un texto, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta siempre esa idea principal. Tenemos que aprender a identificar esa idea para poder, obviamente, nosotros analizar el texto, ¿sí?, y cómo es que se desprenden esas ideas secundarias para así, obviamente, poder tener una generalidad y una comprensión de ese texto. Ahora, si mi texto tiene más de un párrafo, ¿sí?, podemos imaginarnos un texto con un solo párrafo. Pero si mi texto obviamente tiene más de un párrafo, se supone que voy a tener que extraer, ¿cierto?, las diferentes ideas principales de cada párrafo y al final pues voy a tener que elaborar entre todas esas ideas pues una idea principal, ¿sí?, que es la que me lleva también al proceso a veces de inferencia, que nosotros tenemos que leer, tenemos que construir ideas a partir de lo que ya hemos leído, de lo que hemos encontrado en los diferentes textos. Entonces, profes, el párrafo, no olvidarlo, es un conjunto de oraciones, ¿ciertos?, que están relacionadas y que giran en torno a una unidad temática, es decir, al tema, ¿sí?, al asunto que me está planteando el autor. Ya nosotros, pues los que han estado en las clases anteriores, creo que ya esa parte del tema la tienen clara, incluso ya tenemos herramientas de cómo rastrear el tema, por ejemplo, dentro de un texto. ¿Cómo yo puedo reconocer cuándo termina una idea y cuándo empieza otra? Pues aquí podemos darnos cuenta por medio, por ejemplo, del punto. ¿Sí? Por ejemplo, el punto es una señal de que una idea ha terminado y de que otra va a comenzar. Entonces,
Los signos de puntuación, en este caso el punto, juega o desempeña un papel importante dentro de cada uno de los párrafos o dentro del párrafo que yo tenga en mi texto, ¿sí? Vemos por acá en la diapositiva otra característica del párrafo es un pequeño espacio, ¿sí? Que se hace al inicio. Ese pequeño espacio, como ustedes lo pueden observar, lleva o se conoce con el nombre de sangría, que es característico del párrafo. Entonces yo puedo reconocer que estoy frente a un párrafo si este inicia con ese pequeño espacio. Ahí yo ya tengo un párrafo, ¿sí? Si tiene un punto, también sé que ya ahí en ese punto final, en ese punto que me concluye esa idea, yo ahí también ya tengo un párrafo. ¿Listo? Yo puedo reconocer también que estoy frente a una idea. ¿Por qué? Porque al finalizar de la idea siempre también hay un punto. Ese punto puede ser punto seguido o puede ser punto aparte. Las ideas secundarias pueden estar separadas, para que ustedes no lo olviden, por signos también de puntuación, como cuáles: la coma, ¿cierto? El punto y coma y el punto seguido me indican que ahí comienza una idea secundaria, ¿cierto? Por ejemplo, podemos encontrar que una idea secundaria tenga un punto seguido, tenga una coma, tenga un punto y coma, y finalmente podemos cerrar con un punto final, como lo vemos en la diapositiva. Claro que sí. Entonces, pilas ahí para que tengamos en cuenta pues como las diferencias entre ambos. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, si ya tenemos obviamente una oración principal, ¿cierto? Tenemos oración principal, tenemos oraciones secundarias que nos dan como resultado un párrafo, ¿sí? Si nosotros queremos entender cómo es que el párrafo se encuentra dentro del texto, dónde se ubica dentro de este fácilmente, lo podemos ubicar dentro de una unidad mínima, como lo están viendo ustedes en pantalla, ¿cierto? Una unidad mínima de construcción textual. Vamos a observar el gráfico, que viene a ser justamente que la primera unidad mínima es la palabra. Observemos la estructura para que veamos cómo funciona. Entonces, ¿dónde encaja el párrafo? Antes de llegar al párrafo, ¿qué yo tengo que tener en cuenta o qué es lo que encaja dentro de esta estructura? Justamente el segundo nivel, ¿sí?, de construcción después de la palabra viene a ser ¿qué? La oración. La oración en este caso es el conjunto de ¿qué? De palabras que están relacionadas entre sí y que me forman una idea. En este caso, pues obviamente la oración. ¿Sí ven cómo se va conectando una cosa con la otra? Y este conjunto de oraciones, ¿qué me permite? Pues me permiten relacionar, ¿cierto? Conectar entre sí, qué es lo que me va a conformar a mí el párrafo. Y a su vez, el párrafo vendría a darnos como resultado ¿qué? Lo que nosotros conocemos como el texto. Entonces ahí nosotros observamos lo importante que es que nosotros conozcamos cuál es la posición en la que se encuentra el párrafo dentro del texto. Si le damos obviamente un nivel de jerarquía, vemos que el párrafo es el siguiente nivel de importancia después de ¿qué? Después del texto, después de ese producto final. En las clases siempre les he dicho que eso tiene que ver con ¿qué? Con la macroestructura, que ya lo aprendimos. Y era justamente encontrar los elementos que forman parte del texto, es decir, el párrafo es parte del texto, ¿cierto? Lo que hace que haga parte de la macroestructura. ¿Por qué? Pues porque el párrafo voy a encontrar ¿qué? ¿Qué voy a encontrar yo en un párrafo? El tema, la idea principal y el propósito comunicativo del autor. Entonces, miren ustedes cómo encaja, ¿cierto? La palabra me lleva a la oración, ese conjunto de oraciones me conforman un párrafo y efectivamente esos diferentes o ese párrafo me lleva a conformar el texto. Entonces, esas como las unidades mínimas que yo debo de conocer a través de ¿qué? De una estructura sintáctica, semántica, ¿cierto? Que también me lleva a su vez a una unidad de pensamiento y también está conformada por una unidad visual que ya vamos a mirar. Esa partecita. Sí, aquí pues el párrafo voy a trabajar, pues lo que les decía, lo que es la macroestructura. No es que, vamos a tener en cuenta algo, no es que el texto se divide en párrafos, no es así. El párrafo es la construcción, ¿cierto? La unión de los mismos que dan como resultado el texto. Hay que tener en cuenta
Eso, profes, el conjunto de párrafos dan como resultado el texto. Igualmente, pues el conjunto de oraciones dan como resultado el párrafo y la palabra da como resultado ¿qué? La oración. Y así es como lo observamos dentro del nivel de jerarquía que estamos viendo en pantalla. Entonces, ya teniendo una idea más clara de lo que es el párrafo y de cómo se ubica dentro del texto, vamos a desarrollar todas las ideas relacionadas a este tema, que es como la estructura del párrafo, sus divisiones, sus características principales para nosotros poder llegar a entender, a comprender muchísimo mejor pues ese tema tan importante que es el de la comprensión de lectura. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta o continuamos. Listo, vamos a la diapositiva número 3. Ahora, todo párrafo, no olvidarlo, tiene ciertas características que lo hacen reconocible dentro de un texto. Si nosotros nos aprendemos esas características, nos va a permitir que nuestra comprensión sea mucho más eficaz, que nosotros apuntemos rápidamente al leer la pregunta y sus posibles respuestas, pues rápidamente nos ubiquemos, estructuremos los diferentes párrafos, saquemos sus ideas principales y utilicemos diferentes truquitos que vamos a aprender hoy para, por ejemplo, ganar tiempo, ¿sí? Entonces, eso es la idea de la clase del día de hoy, es como el objetivo. Por ejemplo, un párrafo, vamos a mirar un ejemplo, posee ciertas características que hacen que nosotros de manera sintáctica veamos esa estructura, ¿cierto? Recordemos que la sintaxis, cuando hablamos de sintáctica, nos referimos a la sintaxis, ¿cierto? Que es la disciplina, es una disciplina lingüística que estudia el orden, no olvidar eso, el orden y la relación de las palabras, ¿cierto? Al combinarse, al ordenarse cada una de esas palabras, pues obviamente dan como expresiones coherentes dentro del texto. Entonces, esa es la sintaxis, el orden y la relación de las palabras dentro del texto. Entonces, ya dijimos que el párrafo posee, ¿cierto?, una estructura sintáctica que tiene que ver justamente con ¿qué? Con la forma, con la organización del párrafo. Asimismo, un párrafo posee otras características, posee otra estructura semántica. Cada uno de los párrafos, aunque están conectados por una idea principal o por ideas secundarias, cada uno se puede diferenciar del otro, ¿cierto? Porque cada uno tiene un significado dentro del texto. El significado para el párrafo 1 o para el 2 no es el mismo, siempre va a ser diferente porque cada párrafo me va a dar una información diferente, que está unida, claro, la información está unida, pero ¿de acuerdo a qué? Pues a la estructura de los párrafos, que ya la vamos a mirar más adelante. ¿Qué más les puedo decir yo en esta diapositiva? Bueno, que posee, también nos dice acá en la diapositiva, una unidad de pensamiento, ¿cierto? ¿Cómo se entiende esto? Se puede entender como una unidad de pensamiento, ya que a partir de una idea principal, ¿cierto? Yo tengo una idea principal dentro de mi texto, la identifico y esa idea principal, ¿a qué me va a llevar? A ideas secundarias, es decir, parto de una idea principal y sobre ella desarrollo ideas secundarias, obviamente de las cuales están orientadas ¿a qué? A justificar, a sustentar, a explicar que esa idea principal, ¿cierto? Que a su vez me está hablando del tema del texto. Entonces miren ustedes cómo todo va conectado una cosa con la otra. Por lo tanto, obviamente esto se convierte en un párrafo, en una unidad, en un todo. Entonces, ¿qué pasa acá? Ninguno de los elementos, profe, puede obviamente quedar como desconectados, por así decirlo, porque si no, pues estaríamos cometiendo una incoherencia. Si mis párrafos dentro del texto no están conectados todos los elementos que intervienen en cada uno de ellos, las oraciones, pues obviamente yo ahí como resultado voy a tener una incoherencia. ¿Listo? Entonces todo apunta siempre al mismo tema, por lo tanto se concreta que en una unidad de pensamiento. Todo va conectado entre sí. Y obviamente pues una unidad visual donde hacen parte los signos de interrogación, ¿sí? Como lo vimos ahorita, que son importantes dentro de esa unidad visual del párrafo porque también me habla mucho
estos elementos dentro de un texto. Entonces, eso para que pues lo tengamos en cuenta. Justamente, pues, ¿qué pasa? En esta parte, pues lo que se puede observar concretamente es que en el párrafo encontramos, por ejemplo, lo que ya les había dicho, la sangría, los puntos, los signos de puntuación. Aquí encontramos también como características del párrafo que posee propiedades textuales. Sí, en la parte de abajo de la diapositiva lo podemos leer. Siempre el párrafo va a poseer unas propiedades textuales que se derivan de la coherencia, la cohesión y la adecuación, que si ustedes leen el cuadernillo del 2016 del examen, el último examen docente, eso es lo que nos van a evaluar a través de la comprensión lectora. Ahí lo dice clarito: coherencia, cohesión y la adecuación. ¿Sí? ¿Qué significa cuando nosotros, para que hagamos un recorderis, cuando nos habla de la cohesión? ¿Sí? ¿A qué nos está refiriendo? Pues nos habla cuando se conectan las diferentes palabras, las oraciones, los párrafos, y que a su vez ellos tienen una forma. Esa es la cohesión, una forma que va, obviamente, que nos conduce a ¿qué? A la coherencia. Si yo no tengo cohesión dentro de las oraciones que estoy leyendo o que voy a utilizar en mi párrafo, pues sencillamente, si no hay una cohesión, no voy a tener una coherencia. ¿Sí? ¿Qué es la coherencia? Es cuando las ideas están conectadas ¿de qué? De forma lógica. Entonces miren que uno va ligado con el otro. Y la adecuación obviamente es cuando ese texto se adapta al contexto de acuerdo a qué, al propósito del autor. Aquí viene, pues, si quiere entretener, si quiere informar, si quiere persuadir, ¿sí? Con las tipologías textuales que ya vimos en la última clase. Aquí también interviene en la adecuación la tipografía, el color, el tipo de letra, ¿sí? Las tipologías textuales. Entonces miren cómo como todos los temas que hemos visto hasta ahora hacen parte de la propiedad textual de un texto, que a su vez se deriva en ¿qué? En los diferentes párrafos que se compone, para que lo tengamos en cuenta. Obviamente estas características colaboran para que sea un texto con sentido, con un mensaje claro, que pueda reunir las condiciones pues para ser considerado un texto. ¿Listo? Vamos a mirar acá un ejemplo, ¿sí? Que lo tenemos en pantalla. Aquí vemos un párrafo. Aquí tenemos un párrafo, ¿sí? Que nos dice que la argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Su presencia es altamente frecuente en las diversas situaciones de comunicación que atravesamos. Se halla en las discusiones con amigos, familiares, con otras personas con las cuales intercambiamos a diario problemas comunes. Del mismo modo, aparecen los textos publicitarios en los debates públicos acerca de temas polémicos, cartas de lectores, programas periodísticos en los tribunales. 3 puntos suspensivos que me indican que ese texto continúa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un párrafo. En este ejemplo de párrafo, yo quiero que se den cuenta en este momento las características que acabamos de mencionar, ¿sí? ¿Qué observamos ahí en ese párrafo? No sé si alguien quiera hacer rápidamente como lo que acabamos de ver, aplicarlo. ¿Sí? ¿Qué observa en ese párrafo? ¿Algún profe que quiera participar? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el tema, ¿cierto? De una vez. Aquí este párrafo de una me muestra una idea principal. Tiene ciertos tipos de conectores también que juegan un papel importante, los signos de puntuación. Vamos a mirar. Miren ustedes acá, yo se los he resaltado con las flechas y se los he dividido con esos 3 ítems. Entonces, por ejemplo, el párrafo me está enfocando un tema, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el tema? Aplicando la estrategia, obviamente, de rastreo que ya vimos en la clase pasada, en las sesiones anteriores. ¿De qué me habla, profes? ¿Cuál es el tema de este párrafo? La argumentación. Ahí ya sé que ese es el tema del cual me está hablando este párrafo, ¿cierto? Nos habla sobre la argumentación. Entonces el párrafo está apuntando ¿hacia qué? Hacia un tema, que en este caso pues es obviamente la argumentación. Al mismo tiempo también dijimos que el párrafo posee ¿qué? Una idea principal. Todo párrafo
posee una idea principal. Si son 3 párrafos, voy a tener 3 ideas principales dentro de ese párrafo, ¿cierto? Que dependiendo del texto, pues obviamente yo voy a tener que aprender o voy a tener las herramientas para poder identificar cada una de las ideas principales de acuerdo al tipo de párrafo que ya vamos a mirar. ¿Sí? Entonces acá me dice que la oración principal, ¿sí? Ahí ustedes la ven al inicio del párrafo, está subrayada de color amarillito. Entonces me dice que el tema es la argumentación. ¿Y cuál es su oración principal? La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Y de ahí se desprenden 3 ideas, ¿cierto? Secundarias que las hemos subrayado con verde. Entonces, esas 3 ideas secundarias que hacen, pues que me están obviamente complementando el tema, ¿sí? Del mismo modo, es un conector de ¿qué? De añadir información, ¿sí? Entonces, miren ustedes que no se sale como del contexto, sino que me va dando ciertas características donde me está argumentando qué es la argumentación y cómo se maneja en la vida diaria, pues a través de las otras oraciones secundarias. ¿Listo? No sé si alguien tenga una pregunta hasta ahí. Sí, profe, yo. Dime. Profe, la oración principal siempre va seguida, o sea, como al inicio, No. o de pronto hay que leerlo para mirar dónde se encuentra y ahí sí las oraciones secundarias. Sí, hay que leerlo, ya lo vamos a mirar con los diferentes tipos de párrafos, pero hay algunas ideas que, por ejemplo, en el párrafo se puede encontrar al final, en otros se puede encontrar al inicio y al final. Ya les voy a explicar esa partecita, pero en este caso, por ejemplo, vemos que este párrafo es introductorio y que su oración principal está al inicio y que las demás ideas secundarias pues lo están complementando, está ampliando, sí, ese pues como el tema central, pero ya lo vamos a mirar, mi profe. Si al final tienes la misma pregunta, pues me la vuelves a hacer, ¿listo? Profe, una pregunta. Listo, profe. Dime. La idea principal es lo mismo que la oración principal e ideas secundarias es lo mismo que oraciones secundarias. Sí, sí señora, uno puede decir las oraciones secundarias o ideas secundarias. Sí señora, es lo mismo. Dentro del texto sí. Listo, profe. Entonces acá, si nos damos cuenta, obviamente las 2 primeras ideas, ¿cierto? Están relacionadas con un punto. Ahora se está relacionando con un conector, ¿qué? Comparativo. Del mismo modo, ahí me está haciendo una comparación. Es decir, me está reafirmando lo que ya se dijo en la parte de arriba. Entonces, no me estoy saliendo del contexto de lo que me quiere decir el párrafo, sino que todo gira en torno a ¿qué? A la primera o a esa idea, a esa oración principal que yo tengo subrayada en la parte de arriba. ¿Listo? Ahí, como usted lo puede observar, tenemos 3 ideas que en este caso son secundarias, sí, que si las analizamos, obviamente se convierten en ese tipo de oraciones, precisamente en oraciones secundarias. Entonces se está cumpliendo las características que tiene el párrafo. Sí, nosotros estamos acá obviamente para identificarlos con los elementos vistos. ¿Qué vamos a tener también en cuenta? Las características, obviamente, para poder identificar la idea principal de la idea secundaria. ¿Sí? Reconocer dónde inicia y dónde termina, por ejemplo, el párrafo, que eso me lo dice ciertos elementos que ya vamos a mirar en las siguientes diapositivas. Acá, ¿qué tenemos? Sigamos viendo las características con este ejemplo, ¿sí? Vamos aquí a aterrizarnos en cuanto a la unidad visual. Hemos tomado como ejemplo este párrafo. Su título dice que es características precisamente del párrafo. Dice que los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que lo hacen fácil de identificar en los textos, entre los que se encuentran 2 puntos, iniciar con un pequeño espacio en blanco. Mírenlo ustedes ahí, la sangría. Ahí ya me están diciendo que estoy frente a un párrafo. Sí, iniciar con mayúscula, ustedes lo ven, ahí también me encuentro frente a un párrafo, porque está iniciado con ¿qué? Con mayúscula. Sí, está formado por una o por más oraciones, se emplea el punto y aparte, ¿para qué? Para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Entonces aquí vemos obviamente algunas características. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el tema del párrafo, ¿qué me contestaría los que ya han visto
ese tema conmigo en las clases anteriores. ¿Cuál es el tema de este párrafo? Las características del párrafo. Muy bien, profe. Ese es el tema de este elemento que yo tengo en pantalla. Las características del párrafo. Claro, el tema está incluido dentro de ¿qué? Dentro del título, porque eso también ya lo vimos. Entonces, mire, para la profe fue súper fácil, obviamente, identificar esa parte, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo a través de identificar esos elementos, así no me estén preguntando por el tema, lo que yo siempre les he dicho, siempre tengo que leer mi texto e identificar el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que me está planteando el autor para poder de ahí yo desplegar una idea principal, poder distinguir cuáles son las ideas secundarias, ¿sí? Y demás. Entonces, miren ustedes cómo va una cosa ligada, pues obviamente con la otra, ¿listo? ¿Qué más me sirve? Pues al mismo tiempo me sirve para identificar ciertas características, ya lo habíamos dicho, aquí nos señala la oración, que comienza en mayúscula, las agree, que tiene un punto final. Esas son propiedades textuales del párrafo, que a su vez también son propiedades textuales de un todo, es decir, del texto. ¿Listo? Vamos por acá. Vamos a entender ahora que nuestro párrafo posee una estructura que se divide en dos niveles. Vamos a analizar esos dos niveles. El primero es una estructura profunda, ¿sí? Se le denomina así, y el segundo es una estructura superficial. ¿A qué se refiere cada una de ellas? ¿Qué nos quiere decir la estructura profunda? En el párrafo tiene que ver con ¿qué? Con el significado. Es decir, cuando nosotros analizamos la estructura profunda de nuestro párrafo, estamos, en otras palabras, analizando el significado. Es decir, nosotros no vamos a conducir esa estructura profunda hacia ¿qué? Hacia la oración temática y asimismo a las oraciones subtemáticas. ¿Qué es la oración temática? Es lo mismo que la idea principal. Cuando yo identifico la idea principal de mi párrafo, ahí estoy haciendo el análisis de esa estructura profunda. Cuando yo identifico esas ideas secundarias, ahí yo estoy obviamente haciendo ese análisis de ¿qué? De la estructura profunda. Todo el tiempo lo estamos haciendo, simplemente acá pues estamos viendo como el contexto de lo conceptual. Listo, pero nosotros indirectamente todo el tiempo estamos haciendo eso. Claro que hay herramientas para nosotros poder conducirnos mucho más fácil a la idea principal y a las ideas secundarias y no confundirnos, claro que sí, pero todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Listo? ¿Qué es la oración temática? Lo que les decía ahorita, pues obviamente en otras palabras, es la idea principal, no olvidarlo, y las oraciones subtemáticas no son otra cosa que las ideas secundarias. Ahí yo ya estoy en la estructura profunda. Recordemos que la idea principal hace referencia a qué, profes. ¿A qué hace referencia la idea principal? ¿Quién me lo dice? ¿A qué hace referencia la idea principal? No lo olviden, al tema, ¿cierto? Al asunto del texto. Es la oración que me habla sobre el tema, ¿sí? Por eso nos dice oración principal, oración temática, porque es la que me conduce al tema. Si yo identifico esa idea principal, ese tema, yo tengo ganado el 80% de la comprensión lectora de lo que yo tengo enfrente. Entonces no olvidemos esa parte, ¿cierto? Las oraciones subtemáticas, pues a través de sus ideas secundarias, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué son las ideas secundarias? Es la que va desarrollando, explicando aspectos del tema. El tema que está planteado en esa idea principal. Eso es la estructura profunda. Aquí igualmente vamos a encontrar dos aspectos que vienen a ser que los temas y los subtemas. Eso tiene que ver con ¿qué? Con la estructura superficial. Observemos la relación. Entonces, la estructura profunda de un párrafo apunta ¿qué? Al significado del párrafo. Y justamente ese significado se logra encontrando ¿qué? La idea principal y la oración, obviamente, la oración temática y las oraciones subtemáticas. Y hablamos de su estructura superficial, es analizar al párrafo en ¿qué? En cuanto a su forma.
en cuanto a la expresión, encontrando cuál es el tema, por ejemplo, cuál es el asunto del cual me está planteando el autor, ¿cierto? Aquí también tiene que ver en esa estructura superficial, cuando yo identifico esa oración temática y esa oración temática me conlleva, por ejemplo, al tema, al asunto, aquí yo también puedo encontrar que el propósito en esa estructura superficial, el propósito del autor, ambas estructuras van de la mano, ninguna funciona por separado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, en esas dos estructuras es como nosotros siempre analizamos cada uno de los párrafos que se nos presenta en un texto. En este caso, cuando nos aparece un texto en el examen y esos ítems o preguntas relacionadas pues obviamente con el tema, con los subtemas, ahí es donde nos evalúan que la estructura superficial y la estructura profunda, y directamente ellos lo hacen, ¿sí? Si nosotros ya tenemos las bases de cómo hallar cada uno de estos ítems, que ya también lo hemos visto en las clases anteriores, pues no vamos a tener ningún problema. No sé si alguien tenga una pregunta hasta ahí. Listo, vamos a seguir por acá. Vamos a observar las clases de párrafo. Ojo a esto. Vamos a observar las clases de párrafos que existen, ¿cierto? Si ya sabemos que el párrafo es un conjunto de oraciones que tiene diferentes características que lo hacen fácil de identificar, sabemos que su estructura es superficial y a su vez es profunda, entonces nos da pie a que el párrafo se clasifique, ¿cierto? En este caso, hay diferentes clasificaciones. ¿Según qué? Según la función del párrafo, es decir, la función que el párrafo desempeñe dentro del texto. Ojo acá, porque todos los párrafos que usted puede encontrarse en un libro, en un texto científico, como usted lo quiera llamar, todos esos párrafos tienen, de acuerdo a su función, tienen una clasificación. Y es así como a mí me va a conducir a encontrar esos truquitos para poder llevar a cabo una comprensión lectora de manera eficaz. Entonces, según su función, podemos encontrar que el párrafo puede ser un párrafo introductorio, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? Que es aquel párrafo con el que yo inicio el texto. A ese primer párrafo que usted ve dentro de un texto, ese párrafo se le llama introductorio, es con el que yo inicio el texto. Eso no tiene pierde, ¿cierto? Ya vamos a profundizar en cada uno de ellos. Según su función, el párrafo puede ser ¿qué? También puede ser informativo, ¿sí? No tiene nada que ver con la tipología textual. Ojo acá, no vamos a confundir. Recuerden que el texto expositivo tiene como propósito que informar. En este caso acá el párrafo se va a llamar informativo cuando no necesariamente porque tiene que ver con esa tipología textual. No, son dos cosas totalmente diferentes. Se llama párrafo informativo aquel párrafo que desarrolla las ideas, que desarrolla el cuerpo del texto y lo integra ¿con qué? ¿Con qué párrafo lo va a integrar? Si el introductorio inicia mi texto y luego de ese párrafo introductorio viene el párrafo informativo, ¿qué es lo que pasa ahí con esos dos párrafos? ¿Van por separados o van de la mano, profes? Pues es que eso es relativo, profe, porque de todas formas tienen que ir algo unidos porque hablan del mismo tema. Exacto, pero entonces en el introductorio me inicia el texto y lo que yo les estoy diciendo acá, el informativo es ese párrafo donde yo voy a comenzar a desarrollar, ¿cierto? Esa idea que me dan seguramente en el párrafo introductorio y voy a empezar a construir y a integrar todo el cuerpo del texto. ¿Sí? Entonces tenemos ese párrafo introductorio y obviamente por ende también tendremos que tener un párrafo informativo, ¿sí? Que es donde... ¿Es el que muestra la idea principal, profe? Dime. ¿Es el que muestra la idea principal? El introductorio sería el que me muestra, digámoslo así, todos los párrafos tienen sus ideas, ¿cierto? Obviamente convergen ¿en qué? Al tema. Pero en este caso yo como inicio según la función de los textos, que obviamente por coherencia yo inicio con un párrafo introductorio, ¿sí? Es lo que me dice acá.
que es con el que yo inicio el texto, y posteriormente también hay, según su función, hay un párrafo que se llama informativo, que es el que desarrolla, el que integra, el que me va dando como todo el cuerpo del texto, ¿sí? Para que haya una coherencia, ¿sí? Entonces ese párrafo informativo comienza a desarrollar las ideas sobre el tema, en este caso. Luego tenemos el párrafo de enlace. Sí, profe, dime. Pero de acuerdo a esa estructura y con respecto a la pregunta que hizo el profe anterior, la idea principal debe ir en el introductorio. Y su merced nos dijo ahorita que no necesariamente la idea principal va en el primer párrafo. Sí, no necesariamente tiene que ir al inicio, puede ir al final, y eso pues depende del planteamiento y también de la estructura que se le dé al texto, pero ya lo vamos a mirar para que de pronto nos quede un poquito más claro. ¿Listo? Luego tenemos el párrafo de enlace. Justamente este tipo de párrafos, ¿sí?, se usa para conectar lo que se dijo en el párrafo anterior y lo que se dirá en el párrafo siguiente. Sí, son párrafos, los párrafos de enlace son párrafos que nos sirven de enlace, de ancla, digamos que de eslabón, pues para yo poder conectar, ¿cierto?, la idea que tengo anterior con la que voy a decir, ¿sí? Por su función también puede encontrarse un párrafo de ¿qué? De conclusión, que es aquel párrafo pues con el cual yo cierro que mi texto, lo finalizo, lo concluyo. Ojo, aquí por ejemplo es fácil de reconocer este párrafo puesto que siempre tiene conectores de conclusión, ¿sí? Cuando ustedes vean conectores, por ejemplo, para finalizar, por lo tanto, en consecuencia, por eso, esos conectores de conclusión que nosotros ya vimos en la clase de conectores, estos conectores son propios del párrafo de conclusión. Recordemos entonces que cada párrafo ¿qué? Tiene su idea principal. Cada párrafo tiene su idea principal. Sí, el párrafo introductorio tiene su idea principal, el informativo, el de enlace, ¿cierto? Tiene su idea principal. Pero el párrafo de conclusión, la idea principal que tenga va a ser pues lo que enlace, ¿cierto? Lo que concluya de los anteriores párrafos. ¿Sí? Eso es lo que hace el párrafo de conclusión. Observemos, por ejemplo, en detalle, vamos a entrar a analizar un texto y fíjese en ese texto como truquito, profe. Cuando usted vaya a analizar un texto, fíjese en los conectores, ¿sí? Esto habla mucho dentro del texto. Obviamente tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de conectores y para qué se utiliza, ¿sí? Cuando yo me encuentro en especial y yo ya sé e identifico cuáles son los conectores de conclusión, está concluyendo obviamente ese tema, téngalo por seguro que ahí está, en ese párrafo está la información más importante de todo el texto. Mire, con decirle que usted ya tiene asegurada en ese párrafo de conclusión, tiene asegurado la idea principal y el tema en el párrafo de conclusión. Eso es, realmente está comprobado, ¿sí? Si usted identifica esa parte, téngalo por seguro que, por ejemplo, ahí va a ahorrar tiempo, ¿sí? Este tip es para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando identifiquemos un párrafo de conclusión dentro de un texto, analicemos este párrafo, ya que ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tema, vamos a encontrar la idea principal, vamos seguramente a encontrar también ideas secundarias, ¿sí? Y a través de estos enlaces de conclusión que nos lleva a todo el texto. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que encontraremos seguramente en ese párrafo de conclusión, vamos a encontrar que la respuesta a una, a dos, a tres preguntas, y eso nos va a permitir ahorrar tiempo. Listo, ya vamos a mirar en detalle cada uno de los párrafos. Hay textos para tener en cuenta, no todos los textos, por ejemplo, tienen párrafos de conclusión, ¿sí? Pero si usted identifica ese párrafo de conclusión a través de los conectores, mire, a veces ni siquiera hay necesidad de volver a leer todo el texto. Enfóquese en ese párrafo y ahí usted tiene el tema, la idea principal, hasta el propósito del autor lo encuentra dentro de ese párrafo de conclusión. ¿Listo? Vamos por acá. El párrafo, también tenemos otra clasificación. Y es acá donde de pronto nos va a quedar esta parte mucho más clara.
También encontramos otra clasificación según que la ubicación de la idea principal, ¿sí? El párrafo obtiene pues un nombre de acuerdo a qué, a la ubicación de la idea principal. Y el primero se clasifica en párrafo analizante. ¿Qué significa el párrafo analizante? Es aquel párrafo que contiene la idea principal al inicio del párrafo. Es decir, empieza mi párrafo diciéndome de una la idea principal, así como por ejemplo lo vimos en el ejemplo, en casi todos los ejemplos que hemos visto, normalmente siempre nos presenta que la idea principal al inicio del párrafo. Eso se llama párrafo analizante, ¿sí? Miren ustedes, aquí por ejemplo en las características del párrafo, en ese párrafo que yo tengo planteado acá, esto tiene obviamente de acuerdo a su ubicación de la idea principal, se le llama párrafo analizante, porque miren ustedes, ahí está subrayado la idea principal. Si yo leo este párrafo, yo no puedo decir que la idea principal de ese párrafo está en la parte final, por ejemplo, porque si ustedes se dan cuenta, ahí las ideas secundarias me están reforzando la idea principal. Sí, ahí me dice, están formados por una o más oraciones. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Sin necesidad de leer la parte de arriba, yo me doy cuenta de que esas ideas secundarias sí tienen, obviamente están ampliando el tema, ¿cierto? Me están ampliando el tema, entonces yo no puedo decir, no, es que la idea principal de este párrafo está al final. No, ¿por qué va a estar al final si me está ampliando el tema? Me está dando más información referente a qué, a la idea principal que ustedes ven subrayada ahí. Entonces, ese sería un párrafo analizante, ¿sí? Que en la mayoría de los textos, claro, en la mayoría de los textos normalmente nosotros encontramos el párrafo analizante ahí. Sí, rara vez o de pronto en algunos textos mucho más especializados podemos, por ejemplo, encontrar un párrafo sintetizante. ¿Qué es el párrafo sintetizante? Es lo contrario al analizante, es decir, la idea principal en este párrafo se va a encontrar al final, ya no al inicio, sino al final del párrafo. Ahí es donde lo voy a identificar a manera de conclusión, de resumen. ¿Sí? Ese párrafo sintetizante va a ser en forma de conclusión, de resumen. A este tipo de párrafo se le llama inductivo, porque usted empieza a leer las ideas secundarias, ¿cierto? Y esas ideas secundarias lo llevan a una idea general. De las ideas particulares llegamos a lo general. Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, párrafo sintetizante, encuentro la idea principal al final del párrafo. El párrafo encuadrado. ¿Qué es un párrafo encuadrado? Es aquel párrafo, pues como su nombre lo indica, ¿sí? Posee la idea principal al inicio del párrafo, ¿sí? ¿Y qué pasa? La reitera nuevamente al final del párrafo. Empieza mencionando mi idea principal y al final esa misma idea va a estar expresada obviamente en otros términos con un parafraseo. También encontramos muchas lecturas que tienen párrafo encuadrado. Iniciamos hablando con una oración principal y también me la refuerza al final, por ejemplo. Entonces esto se le llama párrafo encuadrado. Como los más utilizados son el párrafo analizante y el párrafo encuadrado, que casi siempre pues estamos trabajando ese tipo de texto. Y por último tenemos el párrafo paralelo. ¿Cómo se entiende esto? Cuando en el texto, ¿cierto? En mi párrafo, en los párrafos que yo tengo visibles, encuentro ideas importantes y estas tienen toda la misma relevancia. Es decir, no hay ninguna idea que sobresalga sobre la otra o esta es mucho más importante, no. Aquí yo no puedo encontrar una idea, por ejemplo, que involucre o que me desarrolle otras. No, aquí todas tienen la misma importancia y cuando ocurre esto estamos frente a un párrafo paralelo. ¿Qué se hace ahí? Pues normalmente ahí se lee cuidadosamente el texto, ¿sí? Se analizan las ideas que están dentro del texto, ya sabemos que ninguna es más importante que la otra, y se construye una. Entonces, obviamente nosotros nos damos cuenta de que estas características se cumplen
¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con las tipologías, por ejemplo, textuales, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos en el párrafo paralelo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos incluso que llegar a la inferencia, cuando nos encontramos con un texto que evidentemente te habla de un tema, pero que todas sus ideas son importantes, ahí yo tengo que, me exige, el texto me exige que inferir una idea principal. ¿Sí? La inferencia con qué tiene que ver, pues obviamente tiene que ver con lo que yo leo y lo que yo puedo deducir, puedo sintetizar a través de lo que el autor me está planteando. Entonces el párrafo paralelo me lleva a eso, a construir ¿qué? Una inferencia. ¿Por qué? Porque todas las ideas dentro del texto tienen la misma importancia. Entonces eso es la ubicación según de la idea principal. Vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. Por ejemplo, el párrafo introductorio, ¿sí? Vamos a profundizar como para que nos quede un poco más claro esta parte. En lo que se refiere, pues obviamente al párrafo introductorio, tenemos algunas características que ya la vemos en pantalla. El párrafo introductorio, como su nombre lo indica, nos introduce que el texto, que también hace el párrafo introductorio, nos engancha, nos provoca que interés. Muchas veces estamos leyendo textos y a muchos nos pasa que leemos la primera parte o el primer párrafo y uno no sigue leyendo ese texto, ¿sí? Porque ahí está la magia del párrafo introductorio, ¿sí? No solamente introduce al texto, sino que también tiene que o provoca un interés en el lector. ¿Qué más nos dice por acá? Obviamente el párrafo introductorio siempre nos enuncia que el tema, profes. El tema nos los dice ahí de primera, claro, seguramente con el rastreo el tema yo lo voy a encontrar en los otros párrafos, sí, pero ahí nos plantea que el tema, la tesis, cuando nos habla de esa base ideológica del texto, nos habla de que del contexto en el que seguramente nos está planteando el autor ese texto. Sí, nos da a conocer también que ese párrafo introductorio, la intención del propósito comunicativo del texto, ¿sí? Nos explica cómo seguramente estará organizado el texto, nos puede anunciar el tema, seguramente muchas veces en los párrafos introductorios encontramos antecedentes, circunstancias, la importancia de ese texto, ¿sí? También podemos identificar una tipología textual, es decir, nos anticipa datos acerca de la organización del texto y esto permite que nosotros tengamos o no el interés en ese texto, por ejemplo. Eso hace el párrafo introductorio para que lo tengamos en cuenta. Entonces, todos podemos identificar un párrafo introductorio teniendo en cuenta este tipo de elementos. Ya ahorita en la práctica nos vamos a dar cuenta cómo cada ejercicio nos va guiando a que nosotros podamos identificar lo que estamos viendo acá en la clase. ¿Listo? Veamos un ejemplo. ¿Qué nos dice este texto? Este es un libro que trata de la forma en que la gente se comunica entre sí. Aquí nos está diciendo claramente, este es un libro que trata de la forma en que la gente se comunica entre sí. Se refiere esencialmente al alcance y a los objetivos de la comunicación, a los factores que intervienen en el proceso y al papel que desempeña el lenguaje en la conducta humana. También analiza los comportamientos y las relaciones que se crean entre los interlocutores y entre el interlocutor y el que escucha, entre el escritor y el lector, entre el actor y el auditorio. Explota, ¿cierto?, la naturaleza compleja de la comunicación. Identifica y describe los factores que afectan a la comunicación y sus resultados. Intenta un acercamiento al proceso que habrá de aumentar la comprensión y la efectividad, tratando de evitar al mismo tiempo deformaciones y simplificaciones exageradas. Entonces, este párrafo, mis profes, contiene ¿qué? Características introductorias. ¿Por qué? Vamos a observar. Yo les he resaltado las características. Entonces, primero se ha resaltado el tema.
mírenlo ustedes, en este párrafo yo ya tengo identificado el tema. De una vez me presenta el tema. ¿Cuál es el tema? La forma en que la gente se comunique entre sí. Ese es el tema, ¿sí? La forma en que la gente se comunique entre sí, es decir, las formas de comunicación entre las personas. También me está enunciando que la idea principal, ¿sí? Al alcance y a los objetivos de la comunicación, a los factores que intervienen en el proceso y al papel que desempeña el lenguaje en la conducta humana. Esa es la idea central, ¿cierto?, de este párrafo. ¿Y qué pasa después de que me presenta el tema, ¿cierto? Me presenta esa idea. ¿Qué pasa? Me empieza a desarrollar los aspectos dentro de ese párrafo. ¿Cuáles son los aspectos, profes? ¿Cuáles son los aspectos? Todo sigue girando en torno al mismo tema. ¿Cuáles son los aspectos? Mire, también es un conector, ¿cierto? Es un conector copulativo, es decir, un conector que me está sumando información a la idea anterior. No me está contradiciendo, me está sumando información valiosa. Me dice que también analiza los comportamientos. ¿Qué me dice más abajo? Que explota la naturaleza compleja de la comunicación, ¿cierto? Que identifica y describe los factores, así como intenta un acercamiento a ese proceso de comunicación. Ahí están los aspectos destacados dentro del ejemplo. Por ejemplo, esos son los famosos aspectos adicionales que se destacan en el párrafo introductorio, ¿cierto? Esos vienen a ser ¿qué? ¿Los temas o los subtemas, profes? ¿Qué vienen a hacer esos aspectos? ¿Son temas o subtemas, de acuerdo a lo que les dije ahorita? Subtemas. Muy bien, estos vienen a ser subtemas dentro del párrafo introductorio. Sí, lo que les decía ahorita, también ese conector que me suma información, que me da información adicional, ¿cierto? De qué más se va a tratar en el texto. Que nos dice, por ejemplo, cuando nos dice que también se analiza los comportamientos y las relaciones que hay entre los locutores. Ahí me está sumando una información importante, que no me está hablando de otra idea, me sigue hablando de la idea central del texto, que va ligado ¿con qué? Con el tema. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces, ojo con las cositas que vamos analizando, porque eso es lo que yo quiero que aprendamos a identificar acá. A veces uno se deja llevar por el tema del tiempo y termina uno leyendo y realmente uno lee, es que es un proceso muy extraño. Uno lee, mentalmente lo hace, pero tú no conectas las ideas y al final del texto uno se pregunta, ¿de qué me está hablando esto? Entonces, pilas, profe, si nosotros tenemos en cuenta como el tema, identificar la idea al inicio del párrafo, si sabemos que es un párrafo introductorio, identificamos su idea principal, seguramente su idea, el asunto, el tema, ya nosotros podemos saber o identificar este tipo de aspectos. Los conectores, vuelvo y les repito, nos hablan muchísimo dentro del texto. Tenemos que aprendernos los tipos de conectores para saber de qué conector me tengo que valer o qué tipo de conector, si me suma información, me la contradice, si me está cambiando, si me está concluyendo. ¿Listo? Bueno, acá nos dice que se explota la naturaleza compleja de la comunicación, se va a identificar y a describir los factores que afectan la comunicación y bueno, que se acerca al proceso de comprensión. Aparte de decirme pues qué es lo que más interviene en la comunicación entre las personas, ¿cierto? Me va a tratar otros aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues los subtemas. ¿Listo? Que es así como se van conformando cada uno de los párrafos. Seguimos por acá. Párrafo informativo. Este tipo de párrafos, obviamente, es muy chévere trabajarlo porque no es complicado, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más del párrafo informativo, que nos dice que a diferencia del párrafo introductorio, este párrafo nos sirve para elaborar, ¿sí? Ya no el inicio del texto,
sino para empezar a elaborar ¿qué? El cuerpo, a desarrollar el texto. Esa es la función del párrafo o de los párrafos informativos. El párrafo informativo se utiliza para elaborar el desarrollo de ¿qué? De mi texto, obviamente. Se convierte, pues como esa información que contienen los párrafos informativos se convierte ¿qué? En la información medular, en lo más importante para yo poder elaborar obviamente una idea central, ¿sí? O para poder identificarla. También contiene información relevante y estructurada a partir de ¿qué? Pues de la idea principal. Recordemos que la idea principal está en el párrafo introductorio, casi siempre está en el párrafo introductorio. Sí, yo no me puedo imaginar un texto donde el autor comience a hablarme no sé, empiece a hablar de las muertes o del cambio climático sin primero darme una introducción de qué es lo que va a tratar, por ejemplo, en ese tema. Puede que exista, claro que sí, porque pues hay autores muy versátiles y demás, pero la mayoría de los textos pues obviamente tienen una cohesión, ¿cierto? Tienen una estructura, van dirigidos a cierto público que pues todos manejamos como esa misma linealidad en cuanto a la comprensión de lectura. Claro que alguien se puede salir de esos parámetros, pues no está de más, pero normalmente, y estoy casi segura pues que en el examen, incluso si ustedes revisan el cuadernillo, son textos realmente que conducen a todos estos temas, no tienen nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces, recordemos que, bueno, lo que les decía, la idea principal obviamente siempre la vamos a encontrar en el párrafo introductorio y a partir de ahí, ¿cierto? Ya las demás ideas las vamos a encontrar en el párrafo informativo. Esas ideas que se desprenden, ¿cierto? De esa idea central que me presenta el párrafo introductorio son ideas que van a apoyar a la idea central. ¿Sí? El párrafo informativo también lo podemos conocer como párrafo de contenido, es el cual en donde se desarrolla el texto, ¿cierto? Entonces, integra el cuerpo del desarrollo, obviamente es la parte medular donde se va a desarrollar lo más extenso del texto, contiene información relevante y está estructurado a partir de una idea principal que la encontramos siempre en el párrafo introductorio. Pues yo creería que uno no va a encontrar en un texto primero el párrafo informativo y luego el párrafo introductorio, pues eso no tendría coherencia, ¿sí? Entonces todo tiene un orden. Vamos a mirar este ejemplo que nos dice que la compra de frutas y verduras frescas como alternativa a los alimentos procesados populares en las tiendas locales de alimentos tiene muchas ventajas. Ahí yo tengo un párrafo introductorio, si ustedes se dan cuenta. Incluso si yo los pongo a analizar a ustedes y les digo, profes, de acuerdo a ese párrafo introductorio que acabamos de leer, ¿cuál es el tema? ¿Quién me dice cuál es el tema de este texto? La compra de frutas y verduras frescas como alternativa a los alimentos procesados populares en las tiendas locales de alimentos tiene muchas ventajas. ¿Cuál sería el tema? Los alimentos frutas y verduras como alternativa de alimentos. Sí, ese puede ser el tema. Resumámoslo un poco más. ¿Alguien tiene otra idea? Las ventajas de la verdura fresca. Exacto. Ese puede ser el tema. Las ventajas, ¿cierto? De las verduras, no sé, frescas o alimentos naturales frente a los procesados. Ahí yo ya tengo el tema. Incluso la idea principal también la puedo sacar de ahí. Ahora, ¿de qué me va a hablar? De los párrafos, ¿qué? Informativos. ¿Qué me dice? Recuerden que los párrafos informativos, ¿qué va a hacer? Me va a desarrollar, ¿cierto? Y me va a apoyar esa idea que yo ya encontré. Dice, si bien las papas fritas y las donas son sabrosas y la comida congelada es conveniente, el hábito de comer alimentos preparados de fábrica conduce a una nutrición en general deficiente y puede causar una mala salud. Estos efectos nocivos provocan un aumento en las visitas al odontólogo o al médico. Una bolsa de manzanas puede costar más que una bolsa de chisitos, pero los ahorros en costos de salud supera con creces los ahorros inmediatos en la caja registradora.
Además, gramo por gramo, la comida fresca a menudo resulta ser más barata que la comida empacada. Muchas personas olvidan que cuando compran algo empacado o congelado, también compran el empaque que atrae a los compradores o comprar el producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que es decir, nosotros compramos más marcas que contenido. Este texto, por ejemplo, contiene un párrafo que ya lo vimos, introductorio, ¿sí? En la parte inicial, y contiene párrafos informativos, ¿sí? Donde me está haciendo ¿qué? Una comparación y contraste. ¿Por qué? Vamos a mirar. Vamos a ubicarnos en el párrafo 2. ¿Cierto? Nos dice que el hábito de comer alimentos preparados de fábrica conduce a una nutrición en general deficiente y puede causar una mala salud. Acá está la idea principal de ese párrafo. Por eso yo se la subrayé. Aquí está la idea principal, ¿cierto? ¿Qué hace también el autor? Hace una comparación, ¿cierto? Está comparando justamente los efectos tanto de la comida empacada, chatarra, artificial, como usted la quiera llamar, con la comida natural. Aquí es evidente que el autor está haciendo una comparación. Vamos al siguiente párrafo. En el siguiente párrafo dice, una bolsa de manzana puede costar más que una bolsa de chisitos, pero acá tenemos un conector de ¿qué, profes? ¿Qué me está diciendo el pero? A ver, los que estuvieron conmigo en la clase de conectores, ¿qué tipo de conector es? El pero. De contradicción. Muy bien, acá me está haciendo un contraste, una contradicción que me lleva ¿a qué? A la idea principal, ¿sí? Pero, ¿cierto? Me está llevando a la idea principal. Pero los ahorros en costos de salud supera con creces los ahorros inmediatos en las cajas registradoras. Así, yo sé que de pronto no tenemos el tiempo, profe, pero esto es algo que nosotros tenemos que empezar a practicar en la casa. Cierto, en el momento en el que usted se concentra, yo les voy a enseñar un método que se llama el método Daro para poder hallar las respuestas mucho más fácil teniendo en cuenta todo esto, que más adelante lo vamos a mirar. Pero si usted practica y tiene en cuenta todo lo visto en clase, en los temas de comprensión lectora, no pueden fallar, o sea, no hay pierde. Sí, yo sé que de pronto acá resulta un poco más fácil porque uno dice, ay, es que la profe ya tiene la práctica, pero no se dejen llevar por eso. Todo es cuestión de estudiar y de poner en práctica, de organizarse y realizar los ejercicios que yo les mando para después de las clases. ¿Listo? Entonces, miren ustedes cómo me habla todo dentro del texto. ¿Sí? Entonces, para que esa parte la tengamos en cuenta. Vamos a pasar a la diapositiva 16. Bueno, acá, antes para cerrar esa parte, obviamente es cierto que la comida chatarra pues cuesta menos, ¿sí? Es lo que uno puede deducir del texto. A la larga, pues esto va a generar que un ahorro que tenga, pues comprar comida chatarra, ¿cierto? Luego se va a ver superado con el ahorro en que va a tener que consumir comida saludable, comida natural, comida orgánica, ya que eso va a traer que menos consecuencias, pues obviamente en problemas de salud. A través de este argumento de comparación-contraste, ¿por qué es una comparación? Porque nos podemos dar cuenta en el párrafo introductorio. ¿Por qué este contraste? Por el conector al final, ¿cierto? Ahí nos dice, en el segundo párrafo nos dice que nos está comparando y en el tercer párrafo nos está haciendo una contradicción. ¿Cómo yo me di cuenta? Por un sencillo conector, por el pero. ¿Listo? Obviamente, ¿qué más nos plantea acá el autor? Pues nos dice que si uno gasta más, obviamente uno puede gastar un poco más en comida pues natural, en comida orgánica, pero a la larga va a ser mucho más beneficioso, pues porque vamos a tener que visitar menos al médico. Entonces tenemos que el autor defiende muy bien su idea de que el hábito de comer cosas, obviamente pues como la comida chatarra y empacada, conduce ¿qué? A hábitos negativos, a tener una mala salud. Uno puede inferir eso en el momento en el que uno hace la lectura, ¿sí? Esa es su idea y luego que la refuerza con el resto de la información.
Aquí tenemos un ejemplo de párrafo informativo. Está desarrollando pues al texto, a la idea, en este caso a través de ¿qué? De argumentos, la idea central que uno la puede encontrar en ¿dónde? En el párrafo introductorio, ¿sí? Y cómo ésta se va desarrollando a través de la comparación y el contraste, que es lo que hace el autor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, profe. Vamos a mirar otro ejemplo. Sí, este ejemplo, mientras que el de acá era comparación y contraste, este es una especie de causa-efecto. Vamos a mirar. Este es un ejemplo de párrafo informativo. En este caso, pues obviamente a través de ¿qué? De la causa y el efecto. ¿Qué nos dice? Si hubiera escuchado a mis maestros que me alentaban a seguir en la universidad, hoy estaría en una posición financiera mucho mejor. En cambio, cuando tenía 19 años, abandoné la universidad y pasé de un trabajo a otro. Al principio me sentí bien de tener dinero, mientras que los amigos que permanecían en la universidad siempre estaban en la ruina, pero pronto me di cuenta de mi error. Amigos míos que se graduaron con título en administración y ciencias, de repente ganaban 3 o 4 veces más de lo que yo ganaba como gerente de una zapatería. Además, comencé a sentir que mi educación era incompleta. Algo me faltaba en mi vida. Poco a poco, las consecuencias de mi pensamiento a corto plazo se hicieron evidentes. Por lo tanto, a la edad de 25 años, volví a la universidad para obtener un título en administración de empresas. ¿Qué me está queriendo decir acá? ¿Cierto? Aquí encontramos una contradicción, ¿sí? Pero pronto ese personaje se da cuenta de ¿qué? De su error. Sí, dice, amigos míos, dice él, que se graduaron con títulos en administración de ciencias y que de repente ganaban muchísimo más que él. Sí, este párrafo es informativo, ¿por qué? Porque está desarrollando las ideas del texto, ¿sí? Pero lo hace a través de ¿qué? De causa-efecto, por así decirlo, es decir, una acción y una reacción, a través de ciertos ¿qué? Acontecimientos que dan origen, ¿sí? A lo que él le tocó pasar para poder darse cuenta de su error, aunque si él hubiese escuchado a sus maestros, ¿sí? Seguramente hubiese estado en una posición financiera mucho mejor. Y miren cómo él a través, ¿sí? De esos dos párrafos que vemos ahí, porque está separado, donde termina mi error hay un punto aparte y comienza otro párrafo, pero ese párrafo no me está hablando ni me está ampliando la información, no, me sigue dando información referente a ¿qué? A la idea principal o a la idea central que yo tengo subrayada en la parte de arriba. Sí, por eso al final él dice que a sus 25 años volvió a la universidad para obtener el título en la administración de empresas que sus amigos ya habían logrado, ¿cierto? Que se sacrificaron y pudieron obtenerlo. Entonces, miren ustedes cómo tenemos ahí dos párrafos informativos a través de ¿qué? De la causa y el efecto, ¿cierto? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Qué les voy a dejar como que tengamos en cuenta? Pues obviamente a uno no le pregunta, el párrafo número tal del texto es un párrafo causa, no, pero es bueno que nosotros aprendamos a identificar, por ejemplo, el contexto de los párrafos para nosotros poder darnos una idea y poder aplicar todo lo que estamos viendo acá. Obviamente algunos párrafos, por ejemplo, pueden ser como ya lo vimos, este es de comparación-contraste, este puede ser causa-efecto, otros pueden ser, por ejemplo, problema-solución, hay algunos párrafos que son de explicación, ¿sí? Otros que son de ejemplificación, pues una medida que va leyendo y con el paso del tiempo, cuando uno tiene como mucho bagaje en cuanto a lectura, puede llegar a identificar eso, ¿listo? Pero uno también se da cuenta a través de ¿qué? De los diferentes tipos de párrafo, cuando el autor me está ejemplificando, cuando me está mostrando un problema, una solución, seguramente cuando me da una explicación a través de los párrafos, ¿sí? Eso como para que lo tengamos en cuenta.
Listo, profe, no sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí. Listo, seguimos por acá. El párrafo de enlace. Listo, ¿qué nos dice acá? ¿A qué se refiere el párrafo de enlace? Como ya lo dijimos, enlaza, conecta, relaciona, ¿sí? El cual une para formar una especie de cadena, ¿sí? Igualmente, este párrafo de enlace funciona como un eslabón que une ¿qué? El párrafo anterior con el párrafo siguiente. Por eso se le llama párrafo de enlace. ¿Sí? El párrafo de enlace favorece mucho que la cohesión y la coherencia dentro de los textos. Pues gracias a este tipo de párrafos, pues digámoslo así que este párrafo de enlace dentro de mi texto pues va a ser muy importante, ya que va a poseer pues las propiedades textuales requeridas para que, por ejemplo, tenga una coherencia favorable ante el lector. ¿Listo? También podríamos decir que el párrafo de enlace es como una escalera, ¿sí? Hagamos de cuenta que vamos a unir 1, 2, 3 pisos, ¿cierto? Esos pisos, pues para poder conocerlos, para poder subir y bajar, pues tendrían que estar unidos por medio de una escalera, un ascensor. Así funciona el párrafo de enlace. Es muy importante, pues porque todo termina funcionando como ¿qué? Pues como una unidad, ¿cierto? Vamos a mirar este ejemplo cortico. ¿Qué nos dice? Considerando lo anteriormente dicho, mencionaremos algunas características del teatro de este dramaturgo, las cuales podemos vislumbrar en su obra El Rey se muere. ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir acá? Me dice que la idea subrayada, ¿sí? está logrando lo que yo dije anteriormente, considerando lo anteriormente dicho, ¿sí? Mencionaremos algunas características. ¿Esto qué quiere decir? Que ya antes había una idea, ¿sí? Seguramente en un párrafo informativo seguramente ya me estaban desarrollando el cuerpo de esta idea. ¿Qué es lo que hace la palabra considerando lo anteriormente dicho? Que me conecta lo dicho entre el párrafo anterior, ¿cierto? Y el párrafo siguiente. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? Pues con este tipo de conectores, por así decirlo, dentro de la oración para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué más nos dice? Que este párrafo obviamente nos sirve de ¿qué? Se le llama concatenación, profe. ¿Sí? Es un párrafo en donde yo lo estoy concatenando. ¿Eso qué significa? Cuando yo atrapo, cuando yo recojo lo que dije anteriormente y lo vuelvo a traer en el presente, seguramente en un parafraseo dentro del mismo texto. Eso es la concatenación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Este párrafo entonces sirve de ¿qué? De concatenación, ¿sí? La palabra mencionaremos en el texto, obviamente, ¿qué me dice? Si lo traje, lo que dije antes, ahora lo voy a decir ¿qué? De nuevo, ¿sí? Pero seguramente lo voy a decir en un parafraseo, que eso también es importante. ¿Qué es lo que viene después? Pues obviamente hilar esa información del párrafo anterior con el siguiente, ¿sí? Aquí obviamente pues como que no tiene mucho pierde este tipo de párrafos, pues porque son muy notorios, por así decirlo, los párrafos de enlace dentro de los textos, ¿sí? Porque son los que me van dando forma, lo que me van dando coherencia después de los párrafos informativos. Entonces las palabras anteriormente, lo resaltado en otras palabras, ese tipo de conectores ya me está diciendo que hay una concatenación, es decir, que hay un párrafo de enlace. Entonces ahí no tiene mucho pierde, siempre lo vamos a encontrar como al final, ¿sí? De los textos, después de desarrollar todo el cuerpo del texto, ¿en qué? En los párrafos informativos. Bueno, y por último, en esta diapositiva 19, vamos a mirar
pues lo que tiene que ver con el párrafo de conclusión. ¿Qué dijimos del párrafo de conclusión? Pues que obviamente cierra el texto y reitera la importancia del tema, sí, permite establecer una síntesis, un resumen de el montón de cosas que seguramente me habló los párrafos anteriores. Si yo encuentro un párrafo de conclusión dentro de mi texto, ahí ya me está haciendo un resumen, ahí me está hablando de la idea principal y me está hablando del tema, ¿sí? También puedo encontrar en ese párrafo de conclusión, obviamente, el propósito comunicativo que el autor me plantea frente al texto. Listo, entonces ahí pues como que no, tampoco voy a encontrar como que mucho pierde en esa parte. Pues el párrafo de conclusión tiene la particularidad, lo que yo les decía, de darle al lector una nueva oportunidad, pues como para poder grabar en su mente cuál es el propósito del párrafo de conclusión, ¿sí? Es como esa nueva oportunidad que uno tiene para poder reforzar lo que ya ha leído anteriormente, porque seguramente en ese párrafo de conclusión está condensado todo, ¿sí? ¿Se acuerda que yo les dije que el párrafo introductorio, por ejemplo, nos dice el propósito? El párrafo de conclusión vuelve y me lo reitera, me reitera el tema, la idea principal, ¿cierto? Obviamente, seguramente en otras palabras, pero me lo va a decir. Entonces, si yo encuentro un párrafo de conclusión dentro de mi texto, pues excelente. Lo que yo les decía, no todos los párrafos de conclusión los podemos encontrar dentro de un texto, ¿cierto? Hay algunos párrafos que solamente llegan hasta el párrafo informativo, incluso ni siquiera pueden tener párrafo de enlace, pueden llegar nomás hasta el párrafo informativo. Y ahí está el detalle. ¿Usted cómo lo reconoce? Pues obviamente porque está encabezado ese párrafo de conclusión. ¿Con qué? Con conectores de conclusión, como por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, para finalizar, por eso. Si hay un párrafo que los conecte, que encuentren ustedes esos conectores de conclusión, pues súper, ¿listo? Ahí está la información más importante del texto. Eso téngalo por seguro. A veces ni siquiera hay necesidad. Si usted identifica el párrafo de conclusión, si ese texto lo tiene, con decirle que usted no tiene ni siquiera necesidad de leer el resto de la información. Solamente lea el párrafo de conclusión y responde las preguntas. ¿Listo, profes? Vamos acá, vamos a mirar este ejemplo. De esta forma, se puede resumir que el problema del calentamiento global debe ser tenido en cuenta por los gobiernos como una política nacional e internacional que urge de nuevos desafíos para frenar las consecuencias de dicho fenómeno. Nuestro planeta, nuestros hijos lo agradecerán, ¿cierto? Ya dijimos que cuando encontremos un conector como este, es un párrafo de conclusión. Yo les pregunto, ¿cuál es el tema? Sin necesidad de yo leer el resto del texto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto de ese texto? El calentamiento global. El calentamiento global. Muy bien. ¿Cuál sería la idea central de ese texto? Solamente con haber leído esto, ¿cuál sería la idea central? ¿Cuál es la idea central? Lo que van a hacer los gobiernos para frenarlo. Exacto. Esa es la idea central del texto, que urge rápidamente políticas, ¿cierto? Para que los gobiernos se pongan las pilas para frenar ese fenómeno. Esa es la idea central. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? El calentamiento global, ¿cierto? Ya aquí miren cómo incluso yo podría decir cuál es el propósito del autor, según este párrafo de conclusión. ¿Cuál sería el propósito del autor? Las consecuencias que tiene el calentamiento global en el clima. Exacto, recordemos que el propósito del autor siempre busca que puede ser informar, puede ser persuadir, ¿cierto? Yo lo que veo acá es que seguramente el propósito del autor, sin necesidad de leer el resto de la información, lo que quiere es que
llamar la atención, ¿cierto? Captar la atención de ese fenómeno que seguramente las características y no sé, podríamos decir también que cifras y demás lo desarrolló en los párrafos informativos, en los párrafos anteriores, pero básicamente es el propósito del autor, persuadir, ¿cierto? A través de ese texto. Miren ustedes cómo yo a través del párrafo de conclusión, si mi texto lo tiene, yo puedo identificar todo de una vez. ¿Listo? Entonces, así es como uno va como desarrollando las ideas en esta parte. Obviamente, pues este párrafo sintetiza todo lo que se dijo seguramente en los anteriores párrafos. Aquí nos está recogiendo todo ¿en qué? En una sola idea. Entonces, profe, cuando nosotros queramos encontrar la idea principal y el tema, basta con que nuestro texto e identificar ese párrafo de conclusión y ahí tenemos nosotros todo claro, ¿cierto? Ahí en negrita podemos mirar obviamente el conector de conclusión de esta forma, ¿sí? Lo que me está mostrando es que ahí está lo más importante y luego observo que la idea que ustedes ven ahí subrayada es lo que me está resumiendo seguramente en lo que se dijo en todo el texto. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí, mis profes. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Son las... ¿alguien me regala la hora? Son las 4:26, profe. Vamos a trabajar, son 6 textos, vamos a trabajar 20 minutos. A las 4:50 vamos a retomar y vamos a ver cómo nos fue planteando ustedes todo lo que vimos hoy en el material de estudio que ya tienen. ¿Listo? Acá en el texto 1 tenemos un párrafo corto. Vamos a observar qué tipo de párrafo es y vamos a encontrar su idea principal. ¿Qué nos dice? Es bastante fácil distinguir entre el lenguaje de la ciencia y el de la literatura. Sin embargo, no basta la simple contraposición entre pensamiento y emoción, ¿sí? ¿Cuál es el propósito, ¿sí?, que se infiere en el texto? Es lo que nos está preguntando acá. Ojo, profes, no olviden esto. Cuando nosotros leamos la palabra infiere, inferir, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta no está escrita, no está literalmente ahí visible dentro del texto, ¿sí? No está explícita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando me encuentro con ese tipo de preguntas? Yo debo construir, ¿sí?, ese propósito que me está pidiendo ahí, lo debo construir con base en qué, en lo leído. ¿Listo? En este caso, pues debo construir el propósito. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que persigue el texto? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo tener claro para poder encontrar el propósito, profes? Pues ya esto lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Yo debo tener claro que el tema y la idea principal, pues para yo poder llegar a inferir esto. Si yo no tengo claro eso, pues me va a ser muy complicado. ¿Sí? No olviden que pues en esa clase yo les dije que así no nos pidan el tema, debemos encontrarlo. Así no nos lo estén pidiendo, debemos rastrear el tema y debemos encontrarlo. ¿Sí? En este párrafo, por ejemplo, tenemos que analizar que la estructura superficial, es decir, el tema, ¿sí?, de qué me habla el texto, cómo lo puedo observar. Yo dentro del texto les he resaltado algunos términos como ciencia, lenguaje, literatura y luego les subrayé una idea que dice distinguir entre el lenguaje de la ciencia y la literatura. Esos términos que he subrayado son conceptos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el tema, profes? De ese pequeño texto, ¿cuál es el tema? Comparar el lenguaje literario y el lenguaje científico, profe. Exacto. Ese es el tema, una comparación entre el lenguaje literario y el lenguaje científico, ¿cierto? Ahí él me está planteando ya me da un abrebocas de lo que él realmente va a hacer en el resto de la lectura sin necesidad de yo leer el resto del texto, ¿cierto? Ahora me piden el propósito, entonces, ¿qué persigue entonces este párrafo? Si ya sé el tema, ahí también ya sé
que me está hablando, en la idea principal me va a hablar obviamente entre esas dos contraposiciones, el lenguaje de la ciencia y de la literatura, me va a hacer una distinción, una comparación, ya sé que esa es la idea principal, entonces yo fácilmente puedo llegar a la respuesta porque ya tengo que inferir. Recuerden que no está dentro del texto. Vamos a mirar las alternativas. Me dice A, opinar sobre la ciencia y la literatura. Profes, ¿realmente este texto busca opinar entre estos dos términos? ¿Realmente busca eso? Sigamos viendo. B, narrar cómo se contraponen el pensamiento y la emoción. Sí, acá me está hablando del pensamiento y de la emoción. Por eso yo les dije, hay que encontrar el tema primero. Si el tema viene a ser una comparación entre el lenguaje de la ciencia y la literatura, pues obviamente la B no puede ser una opción de respuesta porque entonces me está diciendo que narrar cómo se contraponen el pensamiento y la emoción. Me está diciendo entonces que el tema sería el pensamiento y la emoción y no, el pensamiento y la emoción no son el tema de ese texto. Entonces la B queda totalmente pues descartada. Sí, la C, comparar el lenguaje literario y el lenguaje científico. Aquí está bien planteado el verbo comparar. ¿Por qué? Pues porque recuerden que yo tengo que inferir, ¿listo? Y la de describir la naturaleza del lenguaje, es decir, su intención es describir cómo es el lenguaje, ¿sí? ¿Esa realmente es la intención? Obviamente no. Sí, en este caso tengo 4 opciones de respuesta. Vámonos nuevamente a la A. Nos dice que opinar sobre la ciencia y la literatura. ¿Nos está dando una opinión realmente sobre la ciencia y la literatura? No nos está dando una opinión, ¿cierto? No es la intención del autor. El propósito del autor gira en torno a que él quiere hacer ¿qué? Una comparación entre el lenguaje literario y el lenguaje científico. Ese es su propósito, ¿cierto? ¿Cómo lo obtuve? Miren ustedes, identificando el tema, ¿cierto? E identificando también esa idea principal, ¿sí? Que yo encuentro en ese pequeño párrafo. Entonces, en este caso, obviamente, pues la respuesta correcta es la letra C, comparar el lenguaje literario y el lenguaje científico. ¿Sí? Ahí yo inferí esa respuesta de acuerdo a ese pequeño texto que tenemos ahí. ¿Qué nos dice la segunda pregunta en cuanto a ese texto? Nos dice, el párrafo desempeña una función, ¿cierto? ¿Qué función desempeña este párrafo dentro del texto? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar por la B. ¿Es de conclusión? No, porque yo no veo ningún conector de conclusión. Entonces ya queda descartado eso. Yo no veo conectores en ese texto, en ese párrafo, perdón. Entonces queda descartado. De enlace, la opción C, me está utilizando un término de enlace que me diga, por ejemplo, lo anterior, de este modo, así mismo, tampoco, profes. Entonces queda totalmente descartada. Vamos con la B. Ahora me está desarrollando ideas, ¿cierto? Aquí o me está planteando de manera general de lo que se va a hablar el texto, seguramente en sus próximos párrafos, ¿sí? Aquí que me está planteando el tema y la idea principal que yo ya las encontré. Justamente como lo vimos hace un momento, me está enunciando el tema y la idea principal. Obviamente es un párrafo ¿qué? Introductorio. La opción correcta es la A. Listo, yo no puedo hablar de que es un párrafo informativo porque no me está desarrollando el cuerpo o de realmente las comparaciones que me va a hacer en cuanto al lenguaje literario científico. Ahí no me está desarrollando nada. Eso es un párrafo introductorio donde yo encontré que el tema y la idea principal. ¿Listo, profes? Seguimos por acá. Vamos con el texto 2. Bueno, por cuestión de tiempo, ustedes ya pues leyeron los textos, yo me voy a referir acá a las respuestas. ¿Listo? Acá yo les subrayé, comparado con el lenguaje científico, el literario suele resultar deficiente en ciertos aspectos. Vamos a mirar las opciones de respuesta. Si nos damos cuenta en este párrafo, solo me habla
de uno de los dos asuntos. Aquí tenemos dos asuntos. El primero es una comparación del lenguaje científico versus el literario y viceversa. El segundo asunto es el lenguaje literario versus el científico, ¿sí? Pero según lo que me está diciendo ese párrafo, ahí nomás me está hablando de un solo asunto, ¿sí? Si observamos, esto es una continuación del párrafo anterior, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué tipo de párrafo es este? ¿Ustedes qué me contestarían, profes? Creo que esa es la segunda pregunta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Porque si el primero era introductorio, fácilmente yo puedo decir cuál o qué tipo de párrafo es este, ¿cierto? Pero si se dan cuenta en este párrafo, obviamente teniendo en cuenta el tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Una comparación entre el lenguaje literario y el lenguaje científico, porque en este párrafo obviamente me está comparando uno sobre el otro, no me está comparando los dos. Seguramente, ¿cierto? Si yo sigo leyendo este texto, me voy a encontrar otro párrafo informativo donde ya me hable del lenguaje científico y sus deficiencias frente al literario, pero acá me está hablando del literario, ¿cierto? Y sus deficiencias frente al científico. ¿Listo? Entonces, uno supondría lo que les decía ahorita, que en el siguiente párrafo, pues obviamente va a ser un párrafo de ¿qué? De enlace, donde seguramente estaría dedicado únicamente a las características del lenguaje científico, ¿sí? Por ejemplo, la temática en el caso de este párrafo, solamente de este párrafo es lo que yo les he resaltado en amarillo. Ese es el tema de este párrafo. ¿Listo? Entonces, yo de acuerdo a eso, obviamente, ¿qué me pide acá? Me están preguntando la idea medular que aparece en el texto, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de medular se refiere que es lo mismo que idea central, ya eso lo habíamos visto en las clases anteriores. La idea principal, pues obviamente de este párrafo. Si yo leo mi párrafo, pues puedo darme cuenta, ¿sí? Que al inicio dice que comparando el lenguaje científico y literario resulta deficiente en ciertos aspectos. El resto del texto, ¿qué me explica? ¿Por qué es deficiente? Si ustedes se dan cuenta. El resto del texto me está explicando por qué es deficiente ese lenguaje frente al otro, ¿cierto? ¿A través de qué? De ideas secundarias. Por allá también veo un conector que me suma información. Entonces, ahí es como yo voy analizando, obviamente, este tipo de temas que acabamos de ver hoy, que me llevan, ¿qué? Pues a la idea central, ¿cierto? Del texto. Entonces, ¿qué me pregunta acá? Me dice, si dijéramos qué tipo de párrafo es, obviamente según la ubicación de la idea principal, diríamos que el texto es un párrafo ¿qué, profes? Yo les pregunto, ¿qué tipo de párrafo es ese si yo tengo la idea de este párrafo, la idea principal al inicio? Analizante. Analizante, muy bien. Este sería un párrafo analizante. ¿Por qué? Porque contiene la idea principal al inicio del párrafo, ¿cierto? Este obviamente pues es un párrafo que me está informando, me está dando información respecto de un lenguaje, ¿cierto? Al otro. Pero acá me está pidiendo la idea principal, ¿cierto? La idea medular del párrafo, ¿sí? Vamos a mirar. Veamos la opción A. El lenguaje literario abunda en ambigüedades, ¿cierto? Esta es una idea literal. ¿Por qué es una idea literal? Porque está escrita en el texto, ¿cierto? Pero es una idea que es una idea secundaria. Está desarrollado como idea secundaria. Entonces, al estar planteado literalmente en el texto como una idea secundaria, pues obviamente no puede ser o no puede ser parte de la idea medular. Entonces, como idea secundaria queda ya descartado porque no puede ser parte de la idea medular. ¿Listo? La opción B dice, el lenguaje científico es más eficiente en comparación al literario. Pues, profe, esto no me lo está diciendo en el texto, ¿sí? No me dice esto en el texto. Obviamente uno podría decir que eso está parafraseado, claro, la idea, pero no me la dice en ningún momento. Me está hablando de qué? De la deficiencia, obviamente, del lenguaje, ¿cierto? Literario,
¿sí? Esa es como la intención realmente de este párrafo informativo. Entonces, la opción B también queda descartada. Dice la opción C, el lenguaje literario tiene muchas deficiencias. Sí las tiene, claro que sí. Pero el tema es ¿cuál? El tema, recuerde que ya lo ubicamos, es la comparación, ¿cierto? Estamos hablando de que hay una comparación entre dos tipos de lenguaje, ¿sí? Sí tiene obviamente pues como esas deficiencias, pero acá estamos hablando de una comparación, no nos estamos centrando solamente en las deficiencias de o nos vamos a centrar en la deficiencia de un lenguaje sobre el otro porque el lenguaje científico es mucho mejor. No, aquí estamos haciendo una comparación según el párrafo introductorio y del mismo, es decir, las mismas ideas tienen la misma relevancia, ¿sí? Ninguno se va a contraponer al otro. Y la opción D, el lenguaje literario resulta deficiente en contraposición al científico. Según esta opción, la idea central, ¿cierto?, gira en torno a esta opción. ¿Por qué? Porque me está hablando de esa deficiencia que tiene el lenguaje literario frente al científico, ¿cierto? Hay una deficiencia en comparación a ese otro lenguaje. Además, pues obviamente si me voy a la pregunta, pues yo no tengo que inferir, porque aquí no me está pidiendo que infiera. En este caso, obviamente la idea central aparece de forma explícita en el texto. Entonces, por tanto, la opción correcta es la D. El lenguaje literario resulta deficiente en contraposición al científico. Y claro, está ubicado en la idea, ¿cierto?, principal, en la idea central de mi párrafo, que viene a ser un párrafo ¿qué? Analizante. ¿Listo? Obviamente, pues acá tenemos, según su función, el párrafo es un ejemplo de, ¿sí? Me está informando, desarrollando el tema, ¿sí? No puede ser un párrafo obviamente introductorio, porque el párrafo introductorio pues ya me planteó el tema y me planteó la idea principal de todo el texto, ¿sí? Pero en este caso, pues, obviamente me sigue desarrollando las ideas, que es como uno de los asuntos, que en este caso tiene que ver con el párrafo, pues, informativo. ¿Sí? ¿Es un párrafo de cierre? Pues no, porque no tiene los conectores, obviamente, de conclusión. ¿Es un párrafo expositivo? Pues menos, porque esta opción sería una trampa, profes, porque no estamos hablando de tipos de texto, sino de párrafos, y en ningún momento pues yo les hablé de párrafos expositivos o algo así, ¿listo? Y la opción correcta pues obviamente es la A, es un párrafo informativo, ya que me desarrolla ¿qué? Las ideas de forma descriptiva, ¿cierto? Me desarrolla algunas características del lenguaje literario frente al lenguaje científico. Entonces la opción correcta, la A. Listo, vamos por acá con el texto 3. Listo, ya ustedes leyeron ese texto. Entonces, aquí me pregunta que según la ubicación de la idea principal del párrafo, ¿cierto? Que según esa idea principal, ¿sí? Es analizante, paralelo, encuadrado, sintetizante. Entonces, al leer el texto, pues me doy cuenta de que la idea principal obviamente se encuentra al inicio, porque es la idea que me resume que todo el texto me dice que el lago Colón es un gran lugar para nadar y relajarse. Luego, en las siguientes oraciones, me explica que es un buen lugar y por qué es bueno para uno relajarse en el verano. Sí, obviamente el texto sería analizante, pues paralelo, encuadrado. En este caso ya lo sabemos, la opción correcta es la A, analizante. Sí, yo les pregunto, ¿qué párrafo sería? ¿Sí? Según este texto, según su función, ¿qué tipo de párrafo sería, profes? Obviamente, pues aquí tenemos un texto corto de un solo párrafo, ¿cierto? Cuando pasa esto... ¿Cuál? Analizante, porque tiene la idea en la de primera. Sí, pero acuérdense que ya esa es la respuesta correcta, pero yo les estoy hablando según su función. Informativo. ¿Cuál? Informativo. ¿Alguna otra respuesta? Aquí, por ejemplo, podríamos decir que tenemos un párrafo mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque
en este mismo párrafo, recuerden eso, en un solo párrafo, ¿qué me da? La introducción, la información y también me da al mismo tiempo la conclusión, ¿cierto? Cuando nos dice todas estas ideas en un solo párrafo, porque sí me las da, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de que en este párrafo tengo todas las ideas, ¿sí? Y hace una mezcla de todo. Entonces aquí tenemos como, según su función, pues obviamente es un párrafo mixto porque contiene todas las ideas, ¿sí? La introducción, la información del contexto y el cierre, pues los tengo en un solo párrafo. ¿Listo? Eso también lo tienen en cuenta porque en un solo párrafo yo puedo encontrar toda la información. Para que lo tengan en cuenta. Ay, perdón. Y por acá, de ese texto número 3, listo, pasamos al 4. El 4, ¿qué me dice? ¿Cierto? Aquí me está hablando de Thomas Alva Edison, ¿sí? Me pregunta que según la ubicación de la idea principal, el párrafo es. Aquí tampoco tengo pierde. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién la dice? D, sintetizante. Sintetizante. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien más tiene otra respuesta, profes? Entonces, acá ¿dónde está la idea principal? ¿Cierto? Al leer el texto me doy cuenta que la idea principal se encuentra al inicio, ¿cierto? Porque es la idea que me resume todo el texto. Sí, perdón, estamos en el texto 4, qué pena. Vamos a mirar, entonces, en suma, aquí me dice, yo se los encerré en un cuadrito verde, en suma, ¿cierto? Es un conector ¿de qué? De conclusión. Profes, ahí está la idea principal, al final del párrafo. Gracias a ese conector he podido darme cuenta de que la idea principal de mi párrafo está al final. ¿Sí? ¿Qué tipo de párrafo es? Obviamente cuando se ubica al final, pues es un párrafo que sintetizante. ¿Sí? Recuerden, los conectores son importantes dentro del texto y ellos siempre me están hablando. Eso es para que por favor no se olviden de esa parte. ¿Sí? El párrafo obviamente desde que inicia hasta que termina me está dando algunas características de cómo funciona el fonógrafo, pero ¿qué pasa? Justamente al final, con ese conector me resume todo lo que me dijo arriba. Todo, incluso yo puedo sacar ahí el tema, en esas 2 líneas que ustedes ven ahí subrayadas, yo puedo sacar el tema y yo puedo sacar hasta la idea principal de todo el texto. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta, la D, sintetizante. Vamos con el texto número 5. ¿Qué me dice ese texto? ¿Sí? Aquí me está explicando de cómo se produce la redacción de textos, básicamente, teniendo en cuenta que la inducción y la deducción, básicamente es eso. Sí, ¿qué observamos? Que el párrafo tiene subrayado el conector en conclusión, que ya lo vimos. Sí, este conector me está proporcionando ¿qué? Información sobre qué tipo de párrafo es. Entonces, según su función, obviamente es un párrafo, ¿cierto? De conclusión. Y según esto, ¿cierto? El párrafo, según la idea principal, según su ubicación, ¿qué me pregunta? El conector en conclusión determina el tipo de párrafo. ¿Qué opción de respuesta puede ser acá, profes? ¿Es un párrafo expositivo, de conclusión, analizante o deductivo, sintetizante o inductivo? De conclusión. De conclusión, la B. Ahí no hay ningún tipo de pierde. Entonces miren ustedes cómo ya uno empieza. Incluso si yo no les subrayo, si yo no les pongo, yo sé que muchos ya empiezan a identificar los conectores, ¿sí? Lo que se habló en clase y empiezan a adquirir, pues ya como a mirar esas posibles opciones de respuesta. Listo, acá el texto 6. ¿Qué me pregunta? En el texto anterior, según su función y su contenido, ¿a qué clase pertenecen los párrafos 1 y 2? ¿Sí? ¿Qué tipo de texto es? Es un texto obviamente argumentativo, puesto que en el texto me dice, está de acuerdo, ¿cierto? Me está pidiendo una opinión.
¿Sí? Entonces, A, párrafo argumentativo, párrafo causa-efecto, tenemos B, párrafo argumentativo, párrafo comparación y contraste, ¿sí? Tenemos un párrafo informativo, párrafo expositivo o de un párrafo informativo con un párrafo argumentativo. Vamos a mirar, ¿cierto? El primer párrafo, eso sí lo vamos a hacer, vamos a mirar el primer párrafo, ¿sí? Según su función, obviamente, ¿qué tipo de párrafo es, profes? ¿Introductorio, informativo, de enlace o de conclusión? Ese párrafo, esos párrafos que tenemos ahí. El que está en color verde, ¿qué tipo de párrafo sería? ¿Introductorio, informativo, de enlace o de conclusión? Informativo. Informativo, muy bien. Se supone que si está al inicio de mi texto, pues va a ser un párrafo introductorio. ¿Él lo tiene? Claro que sí, ahí tiene un párrafo introductorio, ¿cierto? Además, obviamente también ahí me está planteando el tema. ¿Cuál es el tema? Los rayos UV. Y ahí tengo ya, obviamente, una parte importante dentro del texto, ¿cierto? Ahora el párrafo 2 me está explicando, me está desarrollando las ideas, ¿cierto? Si el párrafo 1 me plantea el tema, el 2 empieza a desarrollarlas. Allí me dice que hay un lugar en Estados Unidos que por más que la gente esté expuesta a los rayos UV, ¿cierto? Es el que menos tiene porcentaje de cáncer en la piel. ¿Aquí qué está haciendo, profe? Aquí me está argumentando, ¿sí? Ahora me dice también que analice el texto, perdón, según su contenido. Sabemos que los textos según su contenido pueden ser de contraste, de comparación, causa, efecto, ¿sí? Expositivo. Entonces, ¿cuál de estas es la opción correcta? ¿Sí? Vamos a mirar, obviamente acá la opción correcta es la D. Es un párrafo informativo, ¿cierto? Pero que se desarrolla ¿en qué? En forma de argumentos, es decir, que las ideas, ¿cierto? En el párrafo número 2 me lo está haciendo en forma de ¿qué? De argumentación, ¿sí? Obviamente según su función, pues el párrafo es ¿qué? Informativo, pero su contenido es un párrafo argumentativo, ¿sí? Eso también ya lo vimos en las clases anteriores. Y por último me dice, ¿cuál es la B? ¿La B dijiste? Sí. La D, párrafo informativo. Nos pregunta cuál es la postura pues que defiende el autor. Si se fijan, dice, la intensidad de la luz ultravioleta no es el factor más importante ante las muertes de cáncer de piel, ¿cierto? Se está asumiendo que una postura, es decir, que no está de acuerdo con que la exposición de rayos UV sea el factor más importante de cáncer. Ojo, no la está rechazando del todo, sino que está de acuerdo en que obviamente sea el factor, pues obviamente más importante. Sí influye, claro, para según lo que nos plantea el autor ahí, sí influye, pero no es el factor más importante porque al final nos dice que hay otros factores que influyen, por ejemplo, en el cáncer de piel, no solamente el UV. ¿Cierto? Vamos a mirar las opciones de respuesta. Nos dice que la A, la luz ultravioleta, no es un factor decisivo en las muertes por cáncer de piel. La B nos dice que la intensidad de los rayos UV es el factor más importante en las muertes por cáncer de piel. Pues la B en este caso, profe, es una alternativa contraria a lo que me dice el texto, ¿cierto? Porque el texto pues obviamente me está afirmando lo contrario. C, utilizar sombreros y protectores solares son algunos factores que influyen sobre las muertes por cáncer de piel. Pues es una idea dentro del texto, pero no es la idea central, ¿cierto? Esa no es la postura realmente del autor. Y D, la luz ultravioleta ayuda a combatir el cáncer de piel. Pues obviamente esto es una idea totalmente contraria, ¿cierto? La luz ultravioleta no ayuda a combatir el cáncer de piel. Al contrario, pues influye, según lo que nos dice el autor, en que se puede proporcionar cáncer de piel. Entonces, la opción correcta aquí es la A. La luz ultravioleta no es un factor decisivo en las muertes por cáncer de piel. ¿Sí? No sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta.